¿Cuál? Cuando ustedes hablen, si quieren. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al tercer día de la tercera semana en Ciencia Política y Administración Pública. A continuación, daremos paso a la presentación del libro Unidos Somos Invencibles de Lidia Iris Rodríguez Rodríguez. Cedemos la palabra a la compañera Betsaira Torres, que moderará la siguiente mesa. Buenos días, a nombre del maestro Arcadio Oliveras, les damos la bienvenida a esta presentación del libro de la doctora Lidia, Unidos Somos Invencibles. El día de hoy va a presentar en primer lugar el doctor Nayar López Castellanos, que es politólogo y latinoamericanista, doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la CIPS de la UNAM también, miembro del Padrón de Tutores del Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador junto con Nelson Cohan del Grupo de Trabajo Clásico, Marxismos y Resistencias del Sur Global, director de CARICEN, revista de análisis debate sobre el Caribe y Centroamérica, responsable del proyecto PAPIT, Crisis Societal, con Colapso Ecológico y Modelos Emergentes en Gran Caribe y autor de múltiples publicaciones de la región en América Latina y caribeña. Le damos la palabra al doctor. ¿Ya comenzamos el curso? Sí, ya se escucha. ¿Ya? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para hacer comentarios sobre esta publicación, sobre este libro con el título Unidos Somos Vencibles, lealtad hacia el poder político en el proceso de cambio boliviano desde el trópico, de la autora Lidia Iris Rodríguez Rodríguez. Y bueno, en primera instancia felicitar el trabajo realizado a Lidia, que por lo que se refleja, digamos, en el contenido y los parámetros que ella explica alrededor del desarrollo del mismo, que además incluye obviamente una práctica de campo, que me imagino que en ese contexto se sucedió, un trabajo en el territorio mismo, pues refleja sin duda le da una riqueza extra, digamos, al análisis de lo que ha sido el proceso de cambio en Bolivia en los últimos, pues diríamos casi 20 años, ¿no? En términos más formales, en términos de periodo institucional, aunque obviamente es una historia mucho más larga, la que los movimientos sociales de los pueblos indígenas, el movimiento político en general de cambio en Bolivia se ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? Pero ubicando, digamos, el contexto de este proceso en el presente siglo, en la época más reciente que ha vivido América Latina y el Caribe, pues es importante señalar que el proceso de cambio que ha vivido Bolivia ha sido particularmente rico en sus contenidos, complejo en sus desafíos y sin duda se ubica, digamos, en estos tres procesos regionales que constituyen junto con Ecuador y con Venezuela, pues los tres, diría yo, procesos de transformación más profundos que se han dado en la región en este proceso general, digamos, de lo que se conoce como gobiernos progresistas, aunque hay que ser más puntuales y señalar que estos tres casos en particular
se ubican a nivel regional en una lógica de una verdadera y auténtica transformación por la profundidad de lo que se ha logrado, ¿no? Y esto se refiere sobre todo a que Venezuela, Bolivia y Ecuador tuvieron la experiencia y la característica muy particular de desarrollar procesos de transformación estatal. Es decir, a través de las asambleas constituyentes se da un proceso de cambio del Estado, lo cual no se dio en ningún otro de los procesos que ha vivido la región, donde ha habido algunos en los más cercanos a esto, pues ha habido algunas reformas constitucionales, pero en general no han tenido la característica de profundizar, digamos, la transformación a partir de una reconfiguración del Estado, ¿no? Y desmontar el Estado neoliberal que existía previamente por tres experiencias que tienen sus propias características cada una, pero que comparten este aspecto de la transformación del Estado, que me parece que es un aspecto fundamental y que, como bien explica la autora en este libro, pues solamente se puede dar a través de una reconfiguración del poder político, ¿no? Y con una participación política amplia de la conciencia, digamos, de lo que significa un cambio y una transformación de fondo a partir de la participación popular, que es lo que ha caracterizado este proceso de cambio, que bien refleja Lidia en esta estructura de trabajo que se desarrolló con sus 7 capítulos, ¿no? Y que nos explica cómo, pues, un aspecto fundamental, digamos, de un proceso de transformación que puede llegar a modificar sustancialmente las estructuras del poder político, sobre todo. No se ha logrado del todo, digamos, las estructuras del poder económico, porque finalmente ahí está presente esta derecha reaccionaria que fue la que protagonizó el golpe de Estado del 2019, con su poder económico afianzado, digamos, ¿no? En términos de algunas industrias, pero también de poder territorial, en ese sentido, explicado, ¿no? Entonces yo creo que un aspecto sustancial que hay que destacar en este sentido, pues, es en el caso de Bolivia, es la capacidad que han tenido los movimientos sociales, con un protagonista además como un referente fundamental del proceso de cambio que es Evo Morales, ¿no? Y que le ha dado un sello particular a este proceso en Bolivia, ¿no? Y que se refleja, sobre todo, muchas veces se nombra, digamos, si hay un referente de los movimientos sociales en América Latina en la época más reciente, pues es justo el caso de Bolivia, porque se le ha nombrado con tanto esta denominación como una experiencia y un gobierno de los movimientos sociales, ¿no? Donde no es una clase política, no es un partido político como tal, sino es un proceso de cambio social protagonizado por los actores fundamentales, que son, pues, en este caso, confederaciones, sindicatos, ¿no? A través de un partido político, Movimiento al Socialismo, que se define inclusive como instrumento político del pueblo, ¿no? Es decir, en el terreno del adversario, en el terreno de quienes históricamente en Bolivia habían acaparado el poder político, económico, cultural inclusive, en su propio terreno se les gana, ¿no? Y esto se deriva obviamente con el antecedente inmediato de la guerra del gas, del agua, que van preparando de alguna manera el terreno en el que se inserta ya el proceso electoral del 2005, en el que sale triunfador por primera vez Evo Morales, pues constituye una experiencia muy valiosa, en el sentido, digamos, de la mano de Venezuela y de Ecuador, que en el propio terreno electoral del adversario se gana, ¿no? Y en ese sentido, pues, las derechas locales, las oligarquías, acompañadas obviamente de la mano intervencionista de Estados Unidos, que siempre ha estado presente en estos escenarios y que estuvo presente y directamente involucrada a través de la OEA durante el golpe de Estado del 2019, no pueden desarticular de manera tan sencilla, digamos, tan fácilmente, un proceso que se juega en el propio terreno de ellos, ¿no? Que es el tema de la democracia representativa, digamos, que siempre han defendido e impuesto en la región, ¿no? Entonces, me parece que además el caso particular del liderazgo de Evo Morales, que está
presente en la obra, sin duda, y que tiene que ver mucho con este tema de las lealtades, ¿no? Sobre todo cuando se hace, cuando la autora en el último capítulo señala esta lista, digamos, ¿no? de las lealtades en un orden de importancia, en la que en primera instancia se encuentra Evo Morales, y luego las lealtades a la comunidad, a las federaciones, a la COP, al territorio, a los principios, al MAS, al propio presidente Luis Arce, ¿no? Etcétera. Es importante destacar que no es solamente no se trata solamente de un líder que tiene esa capacidad política, esa resistencia y esa, yo le llamaría esa honestidad, digamos, en términos de liderazgo, sino que es parte de un proceso, ¿no? Es decir, Evo Morales no es solamente la persona, es también los movimientos sociales, es también las confederaciones, y esas lealtades que explica la autora, tanto en términos conceptuales como empíricos, pues se entienden alrededor de un liderazgo que tiene un peso real, ¿no? Que no es un liderazgo construido, montado, preparado, diseñado, sino que es un liderazgo que surge desde las bases, porque finalmente Evo viene desde las propias bases, ¿no? Sobre todo a través del sindicato de cocaleros, y que se va construyendo de una manera auténtica, y entonces se convierte en esa voz, digamos, que ha acompañado al proceso de cambio en Bolivia desde varias décadas atrás, ¿no? Y que sin duda pues refleja el carácter auténtico de este proceso político, y también explica mucho pues la capacidad de resistencia que ha tenido frente a esas adversidades, ¿no? Vemos en el proceso constituyente cómo la derecha desplegó una movilización, una presión política que incluso obliga de alguna manera a retroceder en algunas de las propuestas de la Constitución para facilitar, digamos, una especie de consenso y finalmente la aprobación, ¿no? Para que se llevara a referéndum la Constitución que le da vida a lo que hoy conocemos como el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo tuve la oportunidad de conocer a Evo en un par de ocasiones, y a mí realmente siempre me sorprendió la sencillez, digamos, de este gran personaje político. En una primera instancia, por ahí del 2003, perdón, cuando en México se lanzó lo que un espacio de intelectuales y movimientos sociales, gente de la cultura, digamos, que se conoce como la Red en Defensa de la Humanidad, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Evo Morales vino a este evento en el 2004 y me tocó ir a recibir al aeropuerto, y realmente él venía con una pequeña mochila, una pequeñita mochila, muy sencillo, le llevamos a un hotel donde se hospedó, y decía, bueno, ¿dónde está su equipaje? No, es que esto es lo único que traigo, ¿no? Una mochila pequeñita. Entonces eso refleja lo que después uno estuvo viendo, digamos, en el desarrollo político y en el proceso político que Bolivia ha vivido estos años, y que finalmente es el sello, digamos, de esta experiencia, ¿no? Es decir, un movimiento que no buscaba el poder en sí mismo, sino buscaba el poder para transformar y para reivindicar demandas históricas que, como en otros tantos países de la región latinoamericana y caribeña, pues no han sido alcanzadas ni cumplidas, y además romper este esquema que en su momento, en su versión latinoamericana, digamos, desarrolló Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen, este concepto de colonialismo interno, ¿no? Creo que Bolivia es un caso ejemplar de este tema de colonialismo interno que logran romper, ¿no? Finalmente, no solamente Evo Morales, ¿no? O sea, otros lideratos, como el caso del vice, de Álvaro García Linera, que también ha jugado un papel fundamental en esa construcción de una explicación del proceso político de cambio que ha vivido Bolivia, y que se entiende con este libro que hoy comentamos, a través pues, de toda esta explicación que se hace en primera instancia a través de un conjunto de conceptos importantes que me parece que están muy bien abordados, sobre todo además, porque aquí es importante señalar que muchas veces en nuestro mundo académico, en las construcciones académicas, en
diferentes sentidos, en diferentes formas de expresión, una publicación, coloquios, pues hay un pesado eurocentrismo que no logramos, digamos, desterrar del mundo intelectual y académico en México y en otros lugares de la región, y que lleva a que muchas veces se explican nuestros procesos nacionales, nuestras experiencias históricas y el análisis desde la lógica eurocéntrica, ¿no? O gringocéntrica también, hay que agregarle al eurocentrismo, el gringocentrismo que prevalece también en muchos de nuestros espacios académicos. En mi universidad y en mi facultad, pues es muy notorio este aspecto, y quienes desde la lógica del pensamiento crítico lo criticamos, pues luego no les gusta mucho a las y los compañeros, colegas que les hace alusión a su eurocentrismo, pero me gusta mucho este libro porque aborda la reflexión del Estado con parámetros latinoamericanos, es decir, no se trata tampoco del extremo del eurocentrismo, de negar las grandes aportaciones que han existido desde el pensamiento europeo o estadounidense, sino de compaginar y equilibrar para fortalecer esta visión latinoamericana de la construcción y explicación de nuestra historia y nuestros diferentes procesos en múltiples disciplinas sociales. Y me parece muy interesante que la autora en este sentido pues, vaya explicando conceptos como el poder político extendido, el poder político plurinacional, el tema del Estado, ¿no? La cuestión también de las lealtades, etcétera, etcétera, a través de una base, digamos, con visión latinoamericanista, y es lo que me parece muy importante, ¿no? Y en ese sentido, pues, esta base teórica, pues, le da pie a poder explicar después, a través de además la experiencia que vive, lo que significó también el propio golpe de Estado, que fue un segundo momento, otra ocasión en la que yo volví a convivir, digamos, con Evo Morales, en realidad casi 2 días después de que lo rescatan y llega a México. Hubo un encuentro muy pequeño, donde estaba él, estaba el vice y otros compañeros. Nos explicaron, ¿no? Todo ahí casi en viva voz, casi bajando del avión, lo que había pasado y cómo lograron además salir ahí realmente vieron cerca del final, ¿no? De su existencia, por decirlo así, porque estaba ahí en el aeropuerto ya preparada una emboscada, ¿no? Fundamentalmente. Y eso lo han ellos comentado en diferentes espacios, ¿no? Después ya con más calma, digamos, con más energía. Pero ahí es como un cierre de ciclo, digamos, de lo que ha sido la experiencia en Bolivia. Y aunque la autora obviamente señala que no aborda pues, la compleja situación que se vive de manera interna hoy en día, en un contexto ya preelectoral y con posiciones encontradas, pero nos sirve para entender también lo que está sucediendo ahorita en Bolivia, ¿no? Este libro es una herramienta muy importante en ese sentido para saber cuáles son las claves, digamos, de este encuentro interno, este encuentro político interno que puede tener consecuencias pues, bastante negativas si se llega a expresar en la división electoral, por ejemplo. Pero podemos, con esta herramienta que nos ofrece Lidia, en términos de la descripción de lo que significan las lealtades y la fuerza de las confederaciones, los sindicatos, etcétera, etcétera, nos permite sin duda entender cuál es el grado de enfrentamiento y desmentir en gran medida estas, diría yo, conclusiones muy apresuradas y poco fundamentadas de decir es que Evo Morales quiere entronizarse, que es que el error de Evo fue volver a aceptar la candidatura y perder la candidatura, ¿no? Y si no se entiende todo este proceso de construcción de poder popular, si no se entiende finalmente el liderazgo de Evo Morales no es una cuestión de una decisión personal de yo quiero seguir siendo el presidente, sino es también, como en otros casos parecidos, en algún sentido, como lo fue el caso de Venezuela y Cuba, ¿no? Son liderazgos que le dan un equilibrio político a un movimiento y un proceso de transformación, que es importante que el líder esté ahí presente, no porque no puedan existir otras alternativas y otras opciones, ¿no? Sino porque pues constituye un actor, tiene un valor político real, digamos, que es importante que se mantenga en ese sentido, ¿no? Y entonces se confunde, digamos, cuando hablamos de América Latina, obviamente desde la lógica más
entendiendo la lógica más eurocéntrica, cuando se habla de América Latina, pues se piensa en lo salvaje, ¿no? Como en la época del colonialismo, de la conquista, vamos a conquistar a los salvajes porque no saben gobernarse, etc. Cuando aquí había grandes civilizaciones más avanzadas en muchos sentidos que las propias monarquías europeas. Y hoy en día se traslada esta lógica, y entonces cuando se decía, es que Evo Morales quiere ser un dictador en Bolivia porque va por su tercera elección, etc., pues no se entienden los procesos, ¿no? Y claro, cuando se habla de una Angela Merkel que se pasó 17 años gobernando Alemania, pues es demócrata, y entonces todo está perfecto, el sistema parlamentario en Europa es perfecto, ¿no? De un François Mitterrand que gobernó 15 años en Francia, o de un Felipe González en España, o una Thatcher en Inglaterra, pues todo eso es democracia, está bien, pero si es en América Latina, son dictaduras. Y entonces, cuando desde la propia izquierda latinoamericana se criticó la nueva candidatura de Evo Morales en 2019, no se entendía cuáles eran los verdaderos motivos, ¿no? Cuál era la razón por la que debía seguir siendo el portavoz de este proceso y este conjunto de movimientos sociales, que con este libro, pues sin duda nos queda, quien nos conozca tanto el caso de Bolivia y quienes lo conocemos aún así, nos ayuda a fortalecer nuestras herramientas de conocimiento y a explicar muchos aspectos que están, pues, muy bien abordados en este libro, con una muy buena, además, muy buena escritura, quiero señalarlo. Y me parece que se convierte en una herramienta muy interesante que permite conocer de una manera precisa, detallada, toda esta estructura social, digamos, que se ha convertido en una herramienta justo de poder popular, ¿no? Y es una experiencia además muy particular en la región latinoamericana, porque, bueno, yo hice en un principio la diferencia entre Venezuela, Bolivia y Ecuador. Claro, Ecuador interrumpido en el 2017 después de la traición de este personaje que me gusta llamarlo por su apellido, no por su nombre, porque su nombre hay que indicarlo por su hecho histórico, pero su apellido, este señor Moreno, traiciona un proceso que también habría costado mucho para el Ecuador, a través de la Revolución Ciudadana encabezada por Rafael Correa, ¿no? Y creo que este libro, pues, se convierte en una herramienta muy, muy valiosa para explicar el proceso de cambio en Bolivia en un sentido de profundidad, ¿no? Una herramienta más allá del momento histórico, además que aborda de manera muy interesante el proceso del golpe de Estado, que me parece importante señalar que, bueno, se da en el contexto de esta contraofensiva hegemónica que Estados Unidos despliega con mayor intensidad en la segunda década de este siglo, y que se suma, además, ese golpe de Estado se suma a los otros 5 que ya ha tenido la región, ¿no? Cuando hablamos de que el intervencionismo estadounidense ya no existe, que el imperialismo además es un concepto del pasado, ¿no? Del racismo arcaico, digamos, dijo imperialismo chino, vive en el siglo pasado, no progresó, no avanzó, no se modernizó. Pues el imperialismo sigue presente, ¿no? Y el golpe de Estado en Bolivia es un ejemplo contundente de cómo el instrumento de intervención conocido como OEA, la Organización de Estados Americanos, sigue siendo lo que se le denominó en su momento como el Ministerio de las Colonias, y la OEA fue el protagonista fundamental de este golpe de Estado, ¿no? No solamente el poder y la oligarquía nacional en Bolivia, sino la OEA con este personaje bastante despreciable, Almagro, ¿no? Como básicamente un empleado del Departamento de Estado de Estados Unidos, pues impulsan este golpe de Estado. Entonces creo que el abordaje del propio golpe de Estado, que además interrumpe en cierto sentido el proceso de investigación, ¿no? Me recuerda mucho a un documental, un documental muy bueno que una periodista irlandesa hizo en el caso de Venezuela, que se llama La Revolución no será transmitida, no será televisada, será transmitida. Justo ella va a Venezuela a hacer termino, sí, no logro leer lo que dice la hoja, pero me imagino que es el tiempo, voy a terminar. Esta periodista en este documental viaja a Venezuela para entrevistar al comandante Chávez en su dinámica y cotidianidad de presidente, y le toca el golpe de Estado, ¿no? Y entonces, en realidad, su reportaje acaba siendo una crónica del golpe de Estado contra Chávez en el 2002. De alguna manera me recordó un poco, cuando se hace la explicación, la semilla ahí sobre
el momento que está desarrollando la investigación y de repente viene ese golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con la presión del tiempo, y además creo que dije lo que tenía planteado señalar, pues reitero las felicitaciones a Lidia por este trabajo y me parece que tenemos una buena herramienta para ampliar el conocimiento sobre lo que ha sido el proceso de cambio en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para dar continuación a la mesa, a la presentación, tenemos a la maestra Anabel Pinedo Guzmán. Ella es licenciada en Sociología y maestra en Docencia, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad y Interculturalidad, con especialidad en Gobernanza, Políticas Públicas en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Ella cuenta con experiencia en organizaciones no gubernamentales como enlace interinstitucional en el sector público y se ha desempeñado en el área de planeación estratégica. También ha colaborado en grupos de investigación para aplicar la metodología cuantitativa y cualitativa en el análisis social. En el sector privado se ha desenvuelto como directora, coordinadora y asesora de proyectos educativos, así como también supervisora e investigadora de campo para la aplicación de encuestas sobre temas políticos y sociales. Actualmente ella es profesora en la Universidad Tecnológica de México e imparte algunas asignaturas en la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, de la sede Pátzcuaro. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de leer esta obra. Felicitar a Lidia Rodríguez, a la doctora Lidia, por este trabajo y también agradecer este contexto que nos da el doctor Nayar López, quien es un experto en este tema de procesos latinoamericanos, y creo que deja pues ahí muy claramente cuál es la importancia de esta obra y este libro. Lo primero que yo quiero es felicitar a la autora, porque no solo es un libro que abona en lo teórico conceptual, sino también es una obra que aporta enormemente en los procesos metodológicos para todos aquellos que deseamos y queremos hacer trabajo de campo y de repente no sabemos cómo enlazarlo con la teoría. Este trabajo es resultado, sin duda alguna, de un arduo esfuerzo, tanto en campo y también de análisis teórico conceptual. Entonces es una gran felicitación por ello. Para abonar un poquito, yo divido mi comentario en dos grandes rubros. El primero, que en este evento que contamos con estudiantes de ciencia política que están por tomar el mundo quizá de la investigación y que desean hacer una investigación en campo. Yo rescato la parte metodológica del libro, no es nuestra intención como comentadores darles tal cual que dice el libro, porque lo importante y lo interesante es que ustedes lo lean, lo interpreten y lo vivan como es esta investigación, sino quienes desean una investigación de campo y después un análisis muy bien estructurado, me parece un gran ejemplo. La doctora Lidia marca muy claramente las preguntas de investigación y esta es la primera parte que quiero comentarles, la metodológica. Muy bien y muy claras las preguntas de investigación, ¿no? Empieza este planteamiento que nos surge a todos los investigadores cuando recién iniciamos un trabajo, ¿no? Estas cuestiones y estas dudas. Y ella nos inicia diciendo cómo se articula la lealtad y el poder político en estos procesos de cambio. También nos dice cuál es la relevancia de hacer pactos de unidad, como es el caso de Bolivia, y qué hay en torno a este poder político plurinacional. Por ahí va desglosando un poquito más estos cuestionamientos que nos empiezan a mostrar hacia dónde se dirige la investigación. Está muy clara su propuesta de un estudio del estado transformativo y del poder político plurinacional en algo que después ella misma denomina el poder político extendido. Y justo ahí los conceptos de lealtad y de la relación entre sindicalismo y pueblos originarios y Estado se vuelve crucial en su investigación.
Objetivos muy claros también que plantea desde el inicio de este material, que nos dice lo que se desea con este libro es ampliar la visión para aportar a procesos políticos latinoamericanos y aportar, por supuesto, al debate regional en torno a la construcción de procesos democráticos. A mí me parece también muy interesante que a partir del análisis del concepto de poder político y Estado, la autora nos propone el poder político extendido como un concepto que está respondiendo a la realidad en Latinoamérica, y también el poder político plurinacional, cómo se está construyendo desde diferentes perspectivas. Y a esto después que le llama Estado transformativo plurinacional. Si ustedes analizan la obra y les interesa este tipo de investigaciones donde el trabajo de campo se va enlazando con el análisis teórico, me parece un excelente ejemplo. También la parte del marco teórico, por mencionarles algo, nos dice de Engel y Paulatans, retomo el contexto boliviano y a partir de ellos voy a analizar. Un exhaustivo trabajo de investigación en campo realizado del 19 al 22 que nos habla de un análisis situacional y que refleja la diversidad de intereses a través de registros etnográficos. Hay categorías de análisis, un caso de estudio, y eso es lo que en la parte metodológica yo quiero rescatar, porque el trabajo cuando se hace a partir de investigación cualitativa no es sencillo, y trasladarlo al análisis teórico-conceptual, enlazarlo para abonar con categorías de análisis y con conceptos que están respondiendo a nuestras realidades, es una ardua labor como investigadores. Desde ahí creo que reconocer la riqueza de este trabajo es importante en este primer momento. Para complementar, y en este segundo momento, lo que ya el doctor Nayar nos comentaba del contexto, de los cambios sociopolíticos que se han dado en Latinoamérica en el último siglo, me parece importante hablar del Estado plurinacional que tiene origen, y esto es parte de lo que van a encontrar en esta obra, tiene origen en el caso de Bolivia desde el 2009, cuando hay una reforma constitucional que no solo pone a la madre tierra como un sujeto de derechos, sino también contempla este carácter plurinacional para integrar plenamente la participación de los pueblos indígenas. Creo que aquí es la gran aportación de esto que la autora va a llamar los estados transformativos del siglo XXI, que si bien allí el doctor nos comentaba que los tres grandes casos en Latinoamérica son Ecuador, Venezuela y Bolivia, pues con este ejemplo de Bolivia podemos ver a la lealtad, de lo que nos dice la autora, como un proceso de acción, pero también como toda una dinámica que genera un cambio. Y también en este sentido, las alianzas como juegan un papel crucial y relevante y muy importante en la construcción de un poder político plurinacional que para la autora se traduce en una expresión de poder popular. Por supuesto, el estudio de caso que lo hace en esta región Valle del departamento de Cochabamba nos habla, dice ella, de una realidad política con un contexto económico restringido. Ya veíamos que es una zona donde principalmente ha tenido una lucha por conservar en el aspecto cultural el cultivo de la hoja de coca, y ha tenido una lucha confrontada porque hay diferentes leyes que han tratado de erradicar en materia antidrogas este tipo de producción o de controlar por hacer un control al narcotráfico, y que ha sido un conflicto de intereses en la región. Cuando nos habla esta autora de estados transformativos del siglo XXI, nos dice que desde la década de 1990 empieza a haber gobiernos progresistas en la región. Y esto, que es importante en el caso de Bolivia, que por ahí ya nos comentaba el doctor Nayar, creo que en el caso de Bolivia lo que destaca es el bloque político
que se conjunta y que se vuelve como un ejecutante del poder político extendido. Es decir, que encontraremos tres actores muy importantes para lograr este proceso sociopolítico en Bolivia. Dice la autora, ya encontrarán, vamos a encontrar en este bloque político naciones originarias, los pueblos indígenas, también diferentes organizaciones sociales y lo que ya estaba consolidado, que eran sindicatos y gremios, sobre todo conformados por obreros y campesinos. Va a trasladarse un pensamiento principalmente de un tipo de indigenismo marxista, y que esta unión y este bloque va a dar mayor fuerza política y organizativa para formar o consolidar o articular, diría yo, el pacto de unidad, que es un grupo social que, apoyado en un instrumento político como es el partido político Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, el MAS, va a defender no solo los derechos de los cocaleros en Bolivia, sino también va a asumir una lucha de defender la soberanía nacional. Junto con el personaje de Evo Morales, este pacto de unidad va a ser un gran eje articulador. Y creo que esto es plenamente destacable en el trabajo de la autora. Como les decía, hay conceptos muy importantes que abonan al mundo académico y al mundo de la teoría, como es esto del poder político extendido y el Estado transformador plurinacional. Para quienes desean ahondar más y profundizar en los contextos de los procesos con estos gobiernos progresistas en Latinoamérica, me parece un trabajo sumamente interesante, porque nos empieza a platicar un poquito sobre este papel que juegan los sindicatos en un contexto específico, como espacios de organización y toma de decisiones, cómo a través de este pacto de unidad y con el antecedente, porque los sindicatos ya estaban conformados y sobre todo, aunque eran de campesinos obreros, muchos de esos campesinos y obreros eran indígenas. Entonces es un camino este pacto para llevar a cabo una transformación. Lo que quiero destacar es, imaginemos, este estudio se hace en 2019 y desde que se declara Bolivia como un estado plurinacional tuvieron que pasar 10 años para que podamos observar en concreto transformaciones reales, que en conjunto con el Estado se articula la sociedad civil, como decía el doctor Nayar, con las instituciones estatales. El respaldo que se tuvo de este pacto de unidad y de este gran bloque conformado por comunidades indígenas, organizaciones sociales y sindicatos y gremios se vuelve sustancial para generar una transformación en la participación política. Y decía yo, la aportación que se tiene de este material sumamente interesante en cuanto a los conceptos como poder político extendido, que nada más para darles así una probadita, no con el afán de que no lean este material tan interesante, nos dice que a través del poder político extendido hay una estrecha vinculación entre diferentes sectores de la sociedad. ¿Y qué es lo que se da a partir de esto? La legitimidad de los procesos, y nos lleva a consensos y acuerdos. Entre más unidos estén diferentes sectores, aunque tienen diferencias, por ahí dice la autora, hay diferencias entre los diferentes sectores, tener un objetivo común como es defender la soberanía y un líder como lo es Evo Morales, que de hecho para muchos de los entrevistados ahí que van a encontrar ustedes dicen el hermano Evo. Entonces, esto, todo lo que conlleva y significa en un liderazgo es sumamente importante, porque a través de consensos se pueden establecer acuerdos y surgen actores importantes para mover esta transformación. También nos habla sobre el poder político plurinacional, que de ahí va a tomar después el Estado transformativo plurinacional como un Estado progresista que sustenta en el poder político extendido, donde participan diferentes sectores y hay consenso. Creo que es un material sumamente interesante
que tanto metodológicamente como para platicarnos del contexto, es creo que algo que quienes quieren estudiar estos procesos, estos movimientos, estas transformaciones del último siglo en América Latina es crucial. Además, con referencias muy actuales y también retomando clásicos en las ciencias sociales, por ello yo creo que abona considerablemente en este término académico y de analizar a la región. Sin más, para no extenderme y tener paso y oportunidad de escuchar a la autora, yo solo quiero cerrar mi participación comentando que es un libro que nos invita a la transformación desde la acción colectiva. Es decir, veamos el poder y la fuerza que tiene esta acción colectiva y que no es algo nuevo, sino que ya se ha expresado en diferentes consignas que me permitiré compartirles. Para los griegos y romanos, por ahí que también se utilizó en movimientos sociales de Países Bajos, tenemos esta frase muy popular que es: la unión hace la fuerza. Tenemos de la voz de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: proletarios del mundo, unios. En nuestros pueblos purépechas tenemos Huchari Unipecua, unidos venceremos. Y por supuesto, como dice la autora Lidia, unidos somos invencibles. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación vamos a tener la participación de la autora del libro, es Lidia Iris Rodríguez Rodríguez. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita al INAH Guanajuato como titular C, licenciada, maestra y doctora en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctora en antropología social por el ENAH y estudiante del doctorado en antropología física por el ENAH también. Realizó una investigación postdoctoral en bioarqueología con la beca para las mujeres en la ciencia en el área de humanidades en 2017 y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2023 con el tema de formaciones sociales, preestatales y arqueología de mujeres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT como candidata a investigadora nacional, representante junior de Centroamérica y Caribe en el World Archaeological Congress y docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH y Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de 2 libros y coautora de 4 libros y diversos artículos científicos individuales y colectivos. Adelante, doctora. Desconecté mi micrófono sin querer hacerlo. Pues muy buenas noches, les saludo desde la ciudad de Diyarbakir, en Turquía, en el este de Turquía, una de las ciudades que fueron afectadas por el terremoto de febrero del año pasado, y es la región kurda de Turquía. Ahora, pues escuchándoles, les agradezco mucho a la doctora Verónica y al doctor Nayar por los comentarios que presentaron, que nos compartieron ahora sobre mi investigación en Bolivia, que de alguna manera ahora, desde el año pasado, estoy trabajando en esta región del Kurdistán. Me recuerda y me refuerza mucho el cariño a Bolivia, precisamente por esta consecuencia o esta reiteración de lo humano en resistencia. Bolivia, en ese sentido, creo que nos presenta pues una esperanza a la humanidad, en el sentido de que no debemos de dar por sentado, viva Palestina libre, por supuesto, que no podemos dar por sentado el hecho de que el Estado moderno, el Estado capitalista, ya es una situación natural que tenemos que vivir y nada más, y que eso implica también, por supuesto, las expresiones, a veces muy violentas, como lo que ahora mismo está pasando en Palestina, y que pasa en el Kurdistán también, por supuesto,
de naturalizar el hecho de que un pueblo pase por encima de otro pueblo. En el caso de Bolivia, por supuesto, esto se traduce a un grupo de élite que pues acostumbró a que el poder político estaba en sus manos y que no tenía por qué ser de otra forma hasta que las mismas organizaciones sociales del Pacto de Unidad, ya conformado a partir de 2001 y consolidado en el proceso de cambio, pero que previo tuvo pues una expresión de resistencia, principalmente desde las organizaciones indígenas en el altiplano de La Paz, en la década de los 70, y del otro lado, en Cochabamba, en el trópico, la región selvática, que tuvo un proceso de colonización, se le llama así, pero la misma población indígena ha buscado llamarle de poblamiento de gente intercultural, principalmente población quechua, que pues buscaron una forma de vivir pues más redituable y por lo menos más estable para darle de comer a los hijos, lo que así te cuentas todos y todas buscamos, el poder vivir en paz, diría Víctor Jara. Y a partir de eso, pues fue precisamente que la resistencia se tornó en torno a la coca, como ya comentaban los doctores previamente. Y a partir de buscar el mantener la vida en comunidad, trayendo por supuesto como migrantes toda esa carga histórica quechua, la coca se convirtió en un bastión político en la región del trópico. Y el conocer o el poder ver cómo han sucedido esos procesos sociales, en donde por supuesto la injerencia norteamericana siempre va a estar presente, al igual que sucedió, ya lo comentaba el doctor Nayar, en el golpe de Estado de 2019, y precisamente con uno de los dirigentes que desde el inicio de la década de los 90 estuvo presente en esa forma de resistencia, de lucha por la vida a través de la coca. Como Evo decía, la coca nos parió al MAS, al partido político que pues ahora mismo representa y sigue siendo el bastión de lucha de los pueblos y de las naciones originarias y también de los sindicatos en Bolivia. Pues el hablar de lealtades, que fue lo que me interesó trabajar y es lo que trabajo desde Antropología del Estado, me interesó también pensando en cómo la teoría antropológica podemos darle un poco la vuelta. Yo les decía a mis compañeros que este ejercicio que Marx nos mostró de poder poner de cabeza a su referente filosófico, podríamos hacerlo también nosotros, en el sentido de que, por ejemplo, desde la antropología procesual se habla siempre de Max Luhmann y se habla de los conflictos para poder entender a las sociedades. Pero Luhmann también habla de estas posibilidades de lealtades. Y sobre eso me quise ir yo. Más que estar pensando en cómo hay solamente conflictos, me interesaba ver también cómo las organizaciones y la sociedad en general ejerce lealtades y con ello ejerce alianzas con otros que no son tan necesariamente sus pares, pero que necesitan estar articulados. Y pues fue a partir de ahí que ya, como lo comentaba la doctora Verónica, que le agradezco mucho, traté de llevar la investigación pensando en visualizar más allá del conflicto del golpe de Estado que interrumpió pues el trabajo que venía haciendo desde 2008 en Bolivia, primero desde arqueología y después desde antropología política, más que pensar en esos obstáculos, ver de qué manera Bolivia a nivel mundial, en la historia moderna mundial, es el único país en el mundo que ha logrado revertir un golpe de Estado en solo un año. Y eso por supuesto es que nos habla de toda esta carga política histórica y la fortaleza que sus organizaciones sociales tienen. De manera que, por supuesto, hubo dos masacres, la masacre en la ciudad del Alto, en Sencata, un barrio en donde están los contenedores de gas más importantes de todo el altiplano, y la segunda, la otra masacre, precisamente en el trópico de Cochabamba, en donde está el bastión cocalero de Evo Morales, y que fue en donde Evo se refugia antes de poder salir a México ya en su exilio político.
Entonces, ver esta posibilidad de cómo esas lealtades consolidan pues el comunitarismo que muchas veces en la antropología y en las ciencias sociales buscamos visualizar, pues fue uno de los ejes que me interesó poder investigar en estos espacios. Yo ya comentaba el doctor Nayar, efectivamente en 2018 empecé la investigación, un poco exactamente como lo de Venezuela. Yo estaba interesada en estudiar el poder político de Evo Morales en su siguiente periodo de gestión, y en esa transición, pues cuando vino el golpe de Estado, no hubo más que cambiar el tema. Y creo que, pues, personalmente fue muy doloroso, por supuesto, como muchos compañeros y compañeras que estuvieron presos, que salieron del país, que estuvieron también con muertos en su familia, pero de alguna manera creo que fortaleció a todos y a todas el hecho de que también nos deja una lección histórica. El hecho de no dar por sentado que si ya una vez se logró el poder político y se logró el triunfo, podemos dejar que todo siga su curso. El mantener las organizaciones sociales en las calles es muy importante, y creo que Bolivia definitivamente en 2019 fue lo que nos ha permitido como una lección histórica para todos los pueblos del mundo. Después de esto, bueno, ya lo comentaba el doctor Nayar, me parece que uno de los graves conflictos que se visualizan ahora mismo tiene que ver con el interior de la organización del MAS, del partido político, y con las mismas organizaciones del Pacto de Unidad. Ya se encargarán, el próximo año hay elecciones en Bolivia, y ya se encargarán de estar viendo cómo resuelven tanto estos conflictos como las alianzas y las lealtades que tienen al interior. Y pues que forma parte de los flujos políticos de nuestro continente americano. Entonces, bueno, pues la historia continúa en su curso y las escriben los pueblos. Si no, pues yo les agradezco mucho, deseando siempre, como muchos de nosotros, el poder seguir teniendo la esperanza a través de la praxis política y el ejercicio comunitario de los pueblos que buscan su libertad y que resisten contra pues, estos embates que el capitalismo y las prácticas coloniales se presentan ahora mismo en nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a los tres participantes que estuvieron el día de hoy con nosotros por su tiempo. Vamos a abrir una ronda de preguntas con los asistentes o con los que están en línea para ver quién tiene alguna duda que le quieran dirigir a la autora o a los comentaristas. ¿O alguna participación si no tienen dudas? ¿Dónde podemos conseguir su libro? Doctora Lilia, aquí en auditorio nos preguntan cuál es la manera en que se puede conseguir su libro. Bueno, muchas gracias. Pues como fue editado en Venezuela, en la Universidad de los Andes, en México por ahora pues solamente tengo la versión en digital, que se puede buscar en mi página de academia, y se puede descargar sin ningún problema, y de ahí Rodríguez, y en el link de academia.edu, ahí está cargado. No sé por qué no lo he podido cargar en el Google Scholar, pero bueno, ahí se puede. Y espero que en algún momento pudiéramos tener el primer tiraje, que de hecho el tiraje está programado para 500 ejemplares, pero pues ahora mismo seguimos teniendo solo la versión digital. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Cuánto tiempo le llevó escribir el libro o la investigación que hizo hacia él?
¿cuánto tiempo llevó redactar y escribir este libro? ¿Cuánto trabajo invirtió para realizarlo? Muchas gracias. Bueno, les comentaba que yo empecé a trabajar en Bolivia en 2008, pero era una investigación que tenía que ver con la articulación de los pueblos originarios y la protección del patrimonio arqueológico. Entonces, de ahí estuve retomando algunas cositas de información, que básicamente serían los 7 páginas, pero ya como tal, la investigación la empecé en 2018, desde Antropología del Estado. Hubo una pausa porque pues en el momento del golpe de Estado yo no quería saber nada de Bolivia y creo que también esa es una cuestión que académicamente, inclusive ahora desde la antropología de los sentimientos y de las emociones y demás, creo que es una cosa muy linda también para trabajarse como parte de los procesos que vivimos dentro de nuestras investigaciones. Y finalmente, bueno, lo retomé, volví a campo luego del golpe, estuve durante el golpe y luego al año volví hasta que hice una temporada más larga a final de 2021 y ya de ahí en adelante pues la redacción se fue dando para cerrar finalmente la tesis en diciembre del 22. Pues en primera instancia, cuando fue golpe de Estado, mi director, Leif Korsberg, me decía, habla de esos sectores de la derecha, de esa clase media conservadora que pues contribuyó a que se realizara un golpe de Estado. Y yo no quería hablar de esa gente. Entonces, lo que fortaleció fue precisamente ver cómo a pesar de que había golpe de Estado y estábamos en pleno proceso del COVID, las organizaciones sociales como que salieron de su shock y empezaron a salir a las calles y empezaron a retomar las juntas, las asambleas, los ampliados, como ellos les llaman, desde la vida sindical. Y como que verles esta esperanza a ellos mismos que estaban en Bolivia, le dicen poner el pecho a la bala, ellos mismos estaban saliendo a las calles y pues sin importarles el COVID, el golpe de Estado, que todo el país estaba militarizado, retomaron. Y fue como que el retomar esa esperanza, pues de alguna manera desde lo personal también fue de, vale, si ellos lo están haciendo, tú no te puedes quedar así. ¿Tenemos dudas? ¿Comentarios? Sí, ahí está. Sí, lo consecuente, yo me di cuenta en el golpe de Estado, Evo Morales vino aquí a México. Si quieres pasamos más para que escuchen. Doctora, de audiencia, tenemos un comentario aquí en auditorio. Vamos a pasar micrófono esperando lo puedan escuchar y después creo que tenemos otra pregunta aquí en chat. Sí, nada más mi pregunta estaba enfocada que cuando hubo el golpe de Estado con Evo Morales tuvo que trasladarse aquí a México y aquí en nuestro país existían muchas dudas en cuestiones de por qué se recibía a él si realmente nos traía un conflicto con ese país. Yo lo que quería era preguntar si era necesario que se le diera aquí o tendría que buscar otro país. Pues sería mi... O sea, sí, No se escuchó mucho, creo, pero le comparto un poco. Nos preguntan en ese momento del golpe de Estado, hubo también como mucho, digamos, conflicto por el asilo político que se le dio a Evo Morales en México. Entonces, creo que el cuestionamiento, a ver si lo entendí, es
si México era el mejor lugar para recibirlo o si había otra alternativa. Sí, alcanzó a escuchar. Muchas gracias, doctora. Pues yo creo que sí. Pensando precisamente en la historia contemporánea de Latinoamérica, en la cual, por supuesto, la historia contemporánea mexicana es parte, yo creo que definitivamente tenía que ser México donde tenía que llegar Evo. Pasa que desde 1919 México tiene una tradición de recepción de asilo y de refugio político con la doctrina Estrada, que yo personalmente considero que una de las cosas que sí me hace sentir muy satisfecha con mi nacionalidad mexicana es precisamente esta doctrina Estrada, esta posibilidad de que México, a través de su institucionalidad de relaciones exteriores, pueda apoyar a garantizarle la vida a personajes que han sido perseguidos por una situación política en su país. La doctrina Estrada lo que dice es que México reconoce solamente a los gobiernos que han sido votados de manera popular y que tienen ese reconocimiento popular. En ese sentido, cuando existe un golpe de Estado, México no reconoce a esos gobiernos golpistas. Por esa razón es de que pues, población sudamericana ha llegado en estos refugios. Recuerdo en mi escuela, por ejemplo, cuando de director estaba el doctor Gilberto López Rivas, inclusive llegaban a matricularse estudiantes a mi escuela en la ENA para argumentar que estaban haciendo algo acá. Esta tradición de refugio y asilo político desde las instituciones del Estado mexicano también están muy permeadas en la vida de la población mexicana. La solidaridad ante este tipo de situaciones me parece que es una característica de nuestra población. Entonces, pues en ese sentido yo creo que ¿por qué no el llegar acá? Claro es que los medios de comunicación más conservadores pues siempre iban a estar haciendo esta labor, poniendo como en juego el hecho del por qué México estaba trayendo a Evo. Yo diría que apelando a nuestra historia y a nuestra tradición consular, había que hacerlo. Doctor Nayar. Sí, si se me permite un breve agregado a lo que comenta Lidia. En efecto, México ha tenido siempre esa tradición de la doctrina Estrada, a partir un poco de la lógica de la famosa reflexión de Benito Juárez, ¿no? El respeto a los derechos humanos, es la paz. Y México, durante muchas décadas del siglo XX, se convirtió en un espacio de asilo para, por ejemplo, en la década de los 70, para miles de chilenos, argentinos, uruguayos, inclusive brasileños, haitianos, como el caso de Gerard Pierre Chávez y Susi Castro, que estuvieron 25 años viviendo en México y trabajando en la UNAM. Y bueno, la UNAM en particular se convirtió en una casa del exilio latinoamericano de gentes brillantes, mujeres y hombres brillantes que fueron perseguidos por las dictaduras militares en el Cono Sur. Y luego vino el salinismo, el neoliberalismo, y se perdió esta tradición, y entonces tuvimos a una especie, a un tipo, así lo llaman, disculpen ustedes si alguien lo admira, pero bueno, un Fox, casi rompe las relaciones con Cuba y hizo el famoso "corre si te vas" a Fidel Castro, ¿no? Y se rompió toda esa tradición, ¿no? Aún así señalando que durante la década de los 70, como dice la frase, farol, oscuridad en tu casa, farol en la calle, pues México también hizo su guerra sucia contra la izquierda, y también hubo vuelos de la muerte en el Golfo de California, etcétera, etcétera, con oraciones dictadores en el Cono Sur, pero paradójicamente aún así se convirtió en una casa, ¿no? Entonces yo creo que en el actual gobierno, independientemente de algunos otros detalles que no me parecen en la política exterior, como el hecho de pues, mantener ahí no lograr cortar el cordón umbilical con Estados Unidos, pero la acción que tomó el gobierno mexicano con respecto a Evo Morales fue trascendental en términos de independencia y soberanía en la política exterior de México, y una reafirmación de que México es un espacio latinoamericano y caribeño, no es México parte de Norteamérica en un sentido de pertenencia, en ningún sentido. Y además recordar que, por ejemplo, en México en 1992 se firmaron los acuerdos de paz que culminaron con la guerra en El Salvador y en el Castillo de Chapultepec.
y en 1996 se firmaron los acuerdos de paz que culminaron con la guerra en Guatemala y en Tlaxcala. Entonces México se rescata con el actual gobierno esa tradición de una política de solidaridad con América Latina y en efecto de una política de respetar a los gobiernos democráticos constitucionalmente formados, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia, y que se proyecta, por ejemplo, con negar el reconocimiento al golpismo en Perú, con esta Yáñez II, diríamoslo así, ¿no? Boluarte, aunque le llaman allá Balearte, le llaman, por la represión que tenía contra el pueblo peruano, que defiende a su presidente Pedro Castillo. Entonces creo que en ese sentido a mí me parece muy destacable el hecho de que se le haya dado el asilo no solamente a Evo, sino también al vice, a García Linera y a otros compañeros, inclusive en la Embajada de La Paz, recordemos, estuvieron casi un año, bueno, todo el tiempo que duró el gobierno de facto, refugiados varios compañeros líderes bolivianos, como Hugo Moldiz, por ejemplo, en la Embajada de México, ¿no? Que resistió la Embajada de México ahí todas las presiones por parte del golpismo. Entonces creo que, desde mi punto de vista, pues es una acción que reivindica esa política soberana, pero además que técnicamente hablando, y se lo digo porque me platicó directamente en aquella reunión el propio Evo y el vice, técnicamente hablando le salvaron la vida, ¿no? Porque eso de ahí ya no iban a salir, ya había un escuadrón ahí y ya no iban a salir. El pueblo se volcó a la pista aérea para protegerlos y llegó el avión mexicano y salieron para acá, ¿no? Creo que era tal vez pertinente hacer este comentario. Gracias, doctor Nayar. Por aquí hay dos preguntas en chat que creo que las pueden leer y está abierta la posibilidad de que podamos los presentadores de hoy. Por ahí, doctora Lidia pregunta, ¿qué opinan de los sionistas evangelistas que se están adueñando del Amazonas, sobre todo que están afectando a Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, y qué vendrá en el futuro? Y otra pregunta que voy a permitir leerla de una vez para el público aquí en el auditorio: si ya se tiene planeado algo para la defensa de los ideales sionistas y occidentales, de cambiarse al sur del continente americano después de que Israel sucumba o la tercera guerra inicie o sea declarada. Bueno, aquí hay un supuesto, y creo que está abierta la palabra tanto para la doctora Lidia como para el doctor Nayar, si quieren abonar al respecto. Adelante, doctora, si nos pudiera comentar. Gracias. Uy, de la segunda, la verdad es de que adelanto, no sabría mucho, pues, o más bien tal vez preferiría reservarme un poco la respuesta de esta segunda. Yo creo que es una situación muy complicada, sabiendo que Israel en esta historia moderna de posguerra, pues sigue siendo el brazo que mata de Estados Unidos. Entonces, el saber que son los mercenarios que nunca van a ser frenados por pues este país imperialista, yo pienso que va a ser muy difícil el poder frenarlos, porque la principal figura que podría ponerles freno no lo está haciendo y difícilmente lo va a hacer. Creo, a pesar de ello, que hay una esperanza. Yemen ahora mismo constituye esta esperanza. De repente Turquía, Erdogan hace una que otra declaración, y la unión de los países árabes, que pareciera que por el hecho de que la población palestina es árabe y debería de haber una cuestión de resistencia y de lealtad étnica, no necesariamente se está viendo muy consecuente ahora mismo. Líbano, por ejemplo, también trabajó una investigación sobre Hezbollah, que se le llama que es una organización terrorista, pero en realidad es un partido político con un brazo armado también para hacer la resistencia contra Israel en el sur de Líbano. A mí me parece que Hezbollah realmente constituye la posibilidad de resistencia real ante la situación de invasión, de extensión territorial que Israel hace. Pensar tal vez en una migración hacia otros espacios en el continente americano. Yo tal vez me preguntaría qué tanto no sabemos de esa misma extensión. En 2010, por ejemplo, los chicos que hacían el servicio militar
para el ejército de Israel, que son 2 años. Hacían parte de su servicio viniendo como mochileros a América Latina. Llegó un momento en que en Venezuela, en 2010, se hizo una investigación de que 20,000 chicos que daban su servicio social al Estado de Israel andaban pues por todas partes, principalmente en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador y en Nicaragua, por obvias razones. Entonces creo que ahí simplemente dejaría este comentario. Y en torno a la primera pregunta, y claro, le pediría por supuesto al doctor Nayar que comentara sobre esto. Cierro rapidísimo con la primera. Yo sí considero que es importante el poder tener presente que poblaciones, no sé si necesariamente sionistas, pero sí ha habido una ala evangélica que ha tenido, inclusive en el golpe de Estado de 2019, jugó un papel súper fundamental. El hecho, igual que pasaba en Centroamérica en los 80, esos sectores evangélicos decían que la población indígena católica estaba asociada con las guerrillas, con los grupos guerrilleros, porque los protegían. Entonces, por consecuencia, mucho de este genocidio que se dio, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador también, tenía esta impronta de los sectores evangélicos diciendo que pues prácticamente ser indígena católico era ser guerrillero. Y en este caso, lo que ha habido en Bolivia, por ejemplo, es una migración también muy fuerte de población menonita mexicana que está bajando con su pasaporte mexicano, se les está dictando en algunos momentos, para algunas ocasiones, y familias, esta posibilidad de doble nacionalidad. Hace 2 años trabajé apoyando un poco a la Embajada de Bolivia en México y sí veíamos frecuentemente que llegaba población menonita para solicitar sus documentos para poder vivir en Bolivia, en esta región del trópico. Una de las cosas que se ha cuestionado también en Bolivia es precisamente a partir de la ley de la coca, es el arrasamiento que se ha hecho de buena parte de la selva en Bolivia. Se sabe, por supuesto, por lo menos Bolivia se lo cuestiona, pero en Brasil tienen carta abierta, se queman, es muy frecuente que haya incendios frecuentemente, precisamente como en esta cuestión de poder extender las ocupaciones de estos territorios. Y yo creo que ese sigue siendo uno de los graves problemas que por lo menos Bolivia se lo ha cuestionado de un tiempo para acá. Pero a la vez también pues forma parte de esta propuesta de mantener espacios habilitados en cuestiones de servicios, de carreteras. Recordemos, por ejemplo, los cuestionamientos que se hicieron por el trazo de la carretera de Visiburo-Sécura, y que trataba precisamente sobre la parte de la selva. Entonces, yo comentaba hace rato que me parece que esto, tenerlo presente, forma parte de los flujos políticos de nuestros contextos regionales latinoamericanos, y creo que es un elemento más que habrá que tener ahí presente al momento de hacer también las evaluaciones y el balance de lo que está pasando en los contextos socioculturales de nuestros países. Doctor Nayar. Muchas gracias. Bueno, muy breve, realmente. Allí el compañero Manuel puso otra pregunta, que si había un Hezbollah latino. No tengo ninguna noticia al respecto, no existe una dinámica en ese sentido. Evidentemente comparto con Lidia la visión de que el Estado sionista de Israel pues, es un aliado incondicional de Estados Unidos en todos los sentidos, ¿no? Además de constituir parte importante de su capital en la industria armamentista estadounidense. Y bueno, el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en estos meses que han pasado y lo que ha hecho históricamente, despojar a la nación de Palestina de sus territorios, pues es una repetición de las grandes tragedias, las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Lo que le hicieron a ellos, pues, prácticamente lo están replicando, ¿no? Y pues esto, además de todo, a pesar de que hay importantes manifestaciones a nivel mundial en muchos escenarios, países y ciudades, pues tampoco, siendo realistas, resulta un tema de preocupación de nuestras sociedades, ¿no?
puede importar más de un partido de fútbol o una noticia del mundo de la lógica de la televisión o lo que sea, que lo que está viviendo Palestina, el pueblo palestino, ¿no? Y lo que se vive en otros países que inclusive no nos enteramos bien, como el caso de Sudán en África, que también está atravesando por una guerra de mayores dimensiones, inclusive en términos de muertes y heridos, que es lo que pasa en Palestina. Pero resulta que no son prioridades para nuestras sociedades, que están muchos sectores inmersos en una pantalla de celular, y las juventudes de repente más concentradas en sí mismas que en lo que pasa en la realidad. No significa que se pierda la individualidad, pero siempre hay que tener conciencia de lo que pasa en nuestro planeta y de lo que vivimos como país, ¿no? Entonces, considero sin duda que lo que está sucediendo en Palestina pues es altamente repudiable, y el efecto es complejo imaginarse un momento en que hay algún mecanismo multilateral como la ONU o el Tribunal de la Haya pueda detener lo que está haciendo Israel, pero sí influye mucho lo que puede ser cada uno, ¿no? Y entonces hay campañas de diferente tipo, por ejemplo, en términos de boicot a sus empresas, como es el caso de Starbucks, por ejemplo, no sé si saben, pero cada peso que se paga ahí, o sea, un centavo de cada producto vendido se destina al ejército de Israel, ¿no? Y podemos hacer alguna labor, y otras cadenas ahí donde hay capital israelí que directamente financian el ejército de ese país para cometer lo que hacen cotidianamente. Ayer justo vi un video verdaderamente dramático de cómo bombardearon unos edificios ahí en Gaza, de los que quedan todavía en pie, y las imágenes son impresionantes, ¿no? Entonces, pues la conciencia la podemos replicar de muchas formas. Yo creo que darse cuenta de lo que están haciendo es ya por lo menos un paso, pero también se pueden actuar de varias formas, ¿no? Sudáfrica hizo Sudáfrica, que vivió su apartheid, que fue un actor emblemático con Mandela, etc., hizo la denuncia contra Israel, ¿no? La ha replicado otros países, sobre todo latinoamericanos, ¿no? El caso, lo que ha hecho Petro, por ejemplo, con el embajador de Israel, ¿no? Y lo que yo hubiera esperado que hiciera México también, el gobierno mexicano, en términos de protesta y de denuncia de lo que ha hecho Israel. Se sumó a la denuncia que hizo Chile, pero no trasciende mucho, digamos, como pudiera ser alguna cuestión de decisiones comerciales, económicas, ¿no? De denuncia más directa. Pero bueno, las sociedades tienen ahí mucha posibilidad de dar paso, ¿no? Es lo que puede ocurrir. Acá tenemos otra duda de un compañero. Dentro de todas las adversidades que se llevó para lograr este gran trabajo, ¿siente que faltó más o tiene más material como para sacar una segunda parte? Suena interesante. Gracias. Pues yo creo que los materiales de campo siempre se nos quedan también muy buena parte ahí en las libretas, se mantienen inclusive para otras líneas de investigación como a mediano plazo, pero pues lo importante también es ver precisamente cómo va caminando una vida política que además es muy fuerte. Las organizaciones sociales en Bolivia cada semana te están cambiando de repente la jugada. Entonces, pues se puede estar produciendo información, material, teniendo recuperación de material, de datos y demás, pero precisamente los flujos políticos bolivianos, como son tan fuertes y de repente tan pendulares, pues obviamente que siempre te van a dejar información que no vas a trabajar, y si a lo más las pones en un pie de página diciendo, vamos viendo qué va a pasar. Pero eso sí, por supuesto, hay información, o tal vez habría una muy buena investigación, que pues para quien guste hacerla, por supuesto, a partir de este proceso electoral de 2025, viendo precisamente qué pasó luego de ese golpe de Estado, la recuperación de la democracia un año después del golpe, y todas las fracciones, las alianzas que se han hecho al interior y al exterior del Pacto de Unidad, del partido político del MAS y demás, y cómo se va a estar llevando este proceso electoral, pensando precisamente en este juego, inclusive este peligro pensaría que se puede correr
ya lo comentaba también el doctor Nayar, ¿de qué va a pasar para 2025? Si le vas a dejar la puerta abierta a las derechas bolivianas, o si vas a tener que hacer alianzas, ya no necesariamente solo lealtades, al interior de las organizaciones del Pacto de Unidad y del MAS, con tal de no perder los logros que se han tenido hasta ahora. Eso. Bueno, si ya no hay alguna otra duda o comentario, sí. Sí, gracias. Quiero preguntarle a la autora de este libro, felicidades por su obra, un poco que he estado escuchando, pues es muy interesante. Pareciera que usted estuvo en Bolivia y pudo darse cuenta cuál es el estatus de los ciudadanos bolivianos. En el contexto de que a Bolivia, específicamente a Evo Morales, se le pudo acusar de dictador. Ponerlo en el contexto mexicano. México sufrimos dictaduras de Santana, de Porfirio Díaz y la dictadura perfecta del PRI de 70 años. A Evo Morales se le cuestiona esa dictadura. Ya sabemos que es derecha, que es izquierda, que son conservadores y que son liberales. Yo quisiera escuchar de usted cuál es el punto de vista respecto a que en México, con este actual gobierno o con el otro que venga, pueda tener una pequeña posibilidad, existe o no existe una posibilidad de una futura dictadura nuevamente, y qué tan beneficioso sería nuestro México. Esa es mi pregunta. Pensando en el escenario mexicano. Pues bueno, de entrada en Bolivia se reguló la posibilidad de llevar una tercera elección, y fue por eso que Evo se postula en 2019 para el 2020, cosa que en México no. En México sí tenemos ese freno en la Constitución, en donde para gobiernos municipales de unos años para acá se puede pensar en una reelección por un momento más, por una gestión más, mientras que para presidencia no. Entonces, pues de entrada tal vez pensaríamos en que en un programa político, en un programa de partido tal vez, o de sector ideológico, pero pues eso ya lo hemos tenido. Por alguna razón también tenemos muy claro que en México no tuvimos dictaduras, pero que tampoco las necesitábamos porque teníamos al PRI. Inclusive la CIA lo ha dicho, ¿no? No creo realmente que podríamos tener un escenario parecido con este proceso que se ha llamado la Cuarta Transformación en México, pensando que pues la politización de la población mexicana sí se ha mantenido por lo menos de 2005 para acá, un poco, no necesariamente solo siguiendo a el programa y el discurso de López Obrador, sino que también desde una visión crítica, pero yendo por el ala electoral para estos momentos. Entonces, yo realmente personalmente no veo una posibilidad de dictadura, principalmente porque está legal, está jurídicamente establecido que no hay una posibilidad de reelección desde la presidencia para México, pero además también porque si algo ha permitido en los últimos años la vida política mexicana es que la gente se mantenga de una manera activa, crítica, con quien esté ejerciendo el poder político. Y yo creo que más bien esa es la responsabilidad que nos toca a todos y a todas, mantener precisamente esa visión de estar haciendo los balances de los pros y los contras que los gobiernos actuales están teniendo, y en el caso de México, pues lo que nos corresponde. Bueno, con esta participación vamos a cerrar la presentación de este libro. Nuevamente agradecerles a los asistentes que están aquí, a los compañeros que están en línea, a los presentadores por estar con nosotros, y a la autora pues muchas felicidades por su gran obra. Esperamos que puedan acceder a ella pues de momento de manera digital, ya cuando haya libros en físico pues nos estarán avisando, supongo, a ver si nos llega uno acá a la universidad. Sí, va a haber comentarios finales, me parece, de los ponentes. Nos vamos a ir igual en orden, de primero el doctor Nayar y posteriormente la maestra Anabel, y finalmente pues cerraríamos con la doctora nuevamente. Bueno, pues de manera muy breve, realmente reiterar mis felicitaciones a Lidia por este trabajo.
que en efecto ojalá se busque alguna coedición por acá en México para que esté físicamente, pero aprovechar pues la lógica digital y pues invitarlas a todas y todos que están en el auditorio y a quienes vayan a ver esta presentación en forma digital, pues que se acerquen a este material que es muy importante para tener una herramienta de conocimiento sobre lo que es el proceso político de transformación en Bolivia y tenerlo como referencia también para entender parte de lo que también es la realidad mexicana, porque finalmente México es América Latina y entonces los procesos sociales y políticos de la región deben ser muy bien conocidos por nosotros y nos sirven de referencia a lo que también podemos hacer, ¿no? Pues muchas felicidades nuevamente y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a mí me gustaría nada más cerrar con, creo que la experiencia o el mensaje que nos deja esta obra, que es mirar a los procesos comunitarios como esas experiencias que existen y resisten, pues no solo en Latinoamérica, sino también en África y en algunos casos en Asia, y creo que ahí está la riqueza de este proceso transformador en estas regiones que durante mucho tiempo han estado con fuertes embates, ¿no?, de procesos colonialistas. Con eso cierro. Felicidades a la doctora Lidia, gracias por compartir esta mesa con el doctor Nayar y gracias al auditorio que estuvo presente. Y bueno, pues yo ya nada más les agradezco mucho por haber compartido este espacio y yo creo que desde cualquier rincón del mundo siempre hay que buscar y propugnar por la defensa de la liberación de los pueblos y por ese derecho de vivir en paz que todos y todas tenemos que tener y que tenemos que ejercer. Pues un abrazo y muchas gracias. Gracias a todos nuevamente. Vamos a quedarnos con la idea de que pues unidos somos invencibles y cada uno desde nuestro pedacito hacer lo que nos toca para pues, mejorar lo que se pueda. Ahorita nos vamos a un descanso y a las 12:30 regresan para la siguiente mesa. Gracias.